con un penalista, el señor Fernando Silva, que ya está con nosotros. Doctor Silva, muy buenas noches. Buenas noches, Fernando. Creo que utilicé mal el concepto de falta, porque yo dije al final de falta, quizás fue muy suave. ¿De qué se trata si no es una falta? Bueno, la Fiscalía ha empezado una investigación preliminar, como tú lo has dicho, por el delito de... Delito de enriquecimiento o sea, ilícito. No es una falta, no es un delito. una falta. El señor Adrancén rápidamente saltó sobre la palabra falta. Sí, de hecho, en las declaraciones iniciales del ministro Adrancén trató de minimizar esto, hablando de lapiceros, de sortijas, de cosas y aros así. de matrimonio. Aros de matrimonio, cuando en realidad no estamos frente a una circunstancia de ese nivel. Es una circunstancia un poco más importante que ha merecido una investigación preliminar. ¿Por qué es más importante? ¿Por el volumen del precio o por las connotaciones de lujo o por los numerosos casos en la escena internacional de regalos? Lo que ocurre es que estamos frente objetos al dignatario más importante del país, que frente a la declaración que, como ha señalado el ministro y como has señalado tú, el Contralor de la República ha dicho claramente que si son más de 2 UITs, tiene que haberse declarado como joyas o como objeto de valor en la declaración jurada que hace todo funcionario público. Por eso es que la Fiscalía también, además, dentro de la información que le ha pedido al ministro Adrancén, le está pidiendo las directivas en referencia a las donaciones y regalos que se le hacen a los funcionarios. A ver si es que existe alguna declaración por parte de la Presidente de la República, si es que ha tenido algún regalo. Porque es muy sencillo ese tema, Fernando. La Presidente lo que tendría que decir es: lo compré tal fecha en esta tienda y me costó tanto, o me lo regaló tal persona y acá está su identidad para que le puedan preguntar de dónde viene. Lo importante acá de la Fiscalía es que este enriquecimiento ilícito, que tiene sus características típicas, es decir, tiene que haber un desbalance patrimonial, un incremento patrimonial acreditado, y a partir de un abuso de la posición, un abuso del cargo, un abuso de la posición que tiene la Presidente. Pero más importante es determinar si es que efectivamente ella es la que compró el reloj o si viene como un regalo, como una donación. Yo creo que la Fiscalía está apuntando a eso, porque es muy fácil seguir la trazabilidad de este tipo de joyas. Tienen número de Por fabricación supuesto, cada uno. Así es, cada ella tendría en todo caso. A mí me sorprende más bien que el primer ministro se queje de la celeridad de la Fiscalía cuando la Fiscalía está haciendo lo correcto. Por el contrario, yo creo que más bien debería pedirle a la Presidente que exhiba, o la Fiscalía acercarse al despacho presidencial a ver los relojes y a identificarlos, a saber cuáles son. Pero sabemos si son varios. Bueno, la Fiscalía ha pedido sobre 15 relojes en el oficio que le ha enviado al primer ministro. 15. No es lo que yo he visto publicado. ¿Eh? ¿Usted ha visto el oficio? Yo he visto un oficio que ha sido publicado en Twitter, me parece, que habla de 15 relojes. 15 habla la Fiscalía. La 15, Fiscalía, bueno. ¿En el oficio? ¿Todos Rolex? No dice que todos Rolex. Ya, ¿no? 15 relojes. Vale. Bueno. Claro, entonces finalmente es la labor de la Fiscalía, lo está haciendo correctamente, ¿no? De acuerdo. Por otra parte, ¿en qué consiste el delito de omisión de declaración? Porque, como ha dicho el Contralor Nelson Schack, uno está obligado a declarar sus bienes y su patrimonio, y eso incluye cualquier objeto, a fortiori si es un objeto de lujo, por encima de 2 UIT. Sobre el tema de 2, creo que sí, sobre el tema de 2, no 8, como se ha dicho, sino 2, ¿no? Sobre el tema de 2, lo que ocurre es que estas declaraciones juradas que se hace todo funcionario público, al empezar y al culminar su labor, tienen muchos ítems. Uno de esos ítems es joyas o objetos de valor que tienen que ser declarados si superan las 2 UITs, ¿no? Ahora, si la Presidenta de la República no hizo eso, se entiende que no lo tenía. No podemos decir que hay falsedad aún, ¿no? Se entiende que no lo tenía, si no lo hubiera declarado, porque es un funcionario público, además de carrera, una señora que ha trabajado en RENIEC, que es una entidad pública, con lo cual tiene que conocer esos tipos estos tipos de declaraciones, y por último tiene asesores que le tienen que haber dicho que tiene que haber declarado todo lo que corresponde a su patrimonio. Ahora, si no lo declaró, probablemente es porque no lo tenía aún en ese momento. De hecho, hoy día he visto unas declaraciones del exministro Salas, señalando que estuvo con ella en muchas reuniones y que nunca le vio un reloj así, ¿no? Bueno, lo usa poco. Seguramente. Según ha dicho, para una ceremonia protocolares como jefe de Estado. Vamos, pero si no lo declaró o no lo tenía, o entonces esa omisión
Si es a título doloso, si es un esquema en el cual se verifica que la señora lo tenía previamente, que es un esquema que de repente genera este desbalance patrimonial previo, ¿no? Podría ser sancionado también. Es una omisión en una declaración jurada, ¿no? Que ahora, es un ¿qué esquema pasa importante. si se avanza esta indagación o investigación preliminar y se ahondan las sospechas de los indicios y no se puede acusar? Claro, lo que ocurre es que efectivamente esto es real, ¿no? Desde el ámbito penal, la Fiscalía tendría que suspender la investigación porque no están dentro de los alcances del artículo 117 de la Constitución hasta que la presidente Boluarte culmine su mandato. Ese es el tema en el ámbito estrictamente penal. El ámbito político es otra cosa. Ahora, no es un tema personal, eso está clarísimo por lo que usted dice, pese a que sí fueron presentadas las cosas por algunos ministros, ¿no? Es un tema personal, doméstico. Eso no lo es. Definitivamente, Fernando, no es un tema doméstico, porque es un esquema que la población, por lo menos, además, desde el punto de vista político, es importante que la Presidenta tenga o mantenga la legitimidad que tiene frente a la población y frente a la opinión pública, siendo transparente en referencia a este tipo de circunstancias, que no son menores. De hecho, la Presidenta ha estado en una oficina de abogados, entiendo, buscando asesoría. Pero además, no puede ser doméstico un tema que ya está siendo investigado por un fiscal, por el fiscal de la Nación, como cabeza de la institución y además como un delito, ¿no? El enriquecimiento indebido. O sea, esta circunstancia no es menor, no es doméstica, no es poca cosa, no es un lapicero. Sí, en realidad es un objeto de lujo con una fuerte connotación naturalmente Lo importante de superflua que un trabajador peruano tendría que poner todos sus ingresos de 5 años para poder adquirir. Sí, pero probablemente hay muchas personas que los pueden tener, probablemente un presidente de la República lo pueda tener. El asunto es que se transparente este tema, o sea, que la Presidenta explique a la Fiscalía, lo compré tal fecha, me lo regaló tal persona, para que la Fiscalía pueda investigar. Si esa persona resulta que luego tiene beneficios en el gobierno, entonces ya pasaríamos de un esquema de enriquecimiento indebido a un esquema de cohecho, a verificar qué es lo que pasó, ¿no? ¿Y qué eso pasa es lo importante. si ha sucedido como en otros casos? Yo recuerdo el caso del expresidente francés Valéry Giscard d'Estaing, que recibió, se le dijo, diamantes de un jefe de Estado extranjero. Le fue muy mal. ¿Qué sucedería si se tratase de un regalo hecho por una personalidad extranjera? Las hay. Sobre todo, por ejemplo, el Emirato de Qatar, con el que tenemos relaciones, cuyos dignatarios, el emir, suelen hacer regalos de ese tipo a sus amigos extranjeros. Por eso es que el fiscal de la Nación ha solicitado la directiva 002-2021 del despacho presidencial, que se refiere exactamente a donaciones, a regalo, a entrega de beneficios por parte de terceros a funcionarios del despacho presidencial, dentro de los cuales está la Presidenta. Existen procedimientos de declaración de los mismos. Hay anexo 1 de declaración, anexo 2 de devolución, anexo 3 de información. Todo eso está ya normado, Fernando. O sea, si es que efectivamente esto fue un regalo, entonces la Presidenta debe haber hecho ese procedimiento que está en las normas. Y si no, tiene que probar cómo es que obtuvo legalmente ese trabajo, porque la explicación que nos dio, que trabaja desde los 18 años, si ganaba 4.500 soles al final del año antes de ser vicepresidente de la República, creo que 4.500 soles no da. Bueno, probablemente no, salvo el nivel de ahorro de la señora. Durante 10 años, hay que ahorrar durante 10 años todo el ingreso. Todo está en manos de la Presidenta de la República. El señalar simplemente quién me lo dio o cómo lo compré. Y para la Fiscalía eso será suficiente para archivar un caso si es que no encuentran ninguna ramificación que pueda generar un esquema criminal. Bueno, se le ha visto ayer saliendo, parece, del estudio de un colega suyo y se presume que ha tenido cosas urgentes que consultar. Por lo menos así lo despachó la prensa, ¿no? Pero, ¿qué cosa es lo que tendría que consultar? Probablemente cómo responde ante un interrogatorio, probablemente si es que entrega los relojes, probablemente si es que entrega la documentación frente a un pedido fiscal, que ahí empezó, ¿no? ¿Qué haría usted, que es un abogado penalista y que defendió casos delicados? En el caso, si fuera abogado, ¿qué cosa haría? Inmediatamente le pediría a la Presidenta la información de cuál es el tracto o la trazabilidad de estos relojes. Bueno, hablemos de otros temas fiscales, por favor, que tienen que ver con allanamientos. Hemos visto ayer el allanamiento al domicilio del expresidente Martín Vizcarra
Y al mismo tiempo hemos escuchado declaraciones altisonantes del presidente del Congreso, Alejandro Soto, diciendo que él no va a tolerar que se produzcan allanamientos en sede parlamentaria, puesto que hay, digamos, pende sobre algunos congresistas la posibilidad de que se les investigue. ¿Cuál es el marco normativo en el que el señor Soto habla? Él tiene poderes omnímodos en el Congreso, puede oponerse a que la justicia haga su trabajo. Recordemos que el allanamiento es un acto realizado por la Fiscalía a pedido del Poder Judicial. Bueno, hemos asistido en el gobierno del expresidente Castillo a un allanamiento en Palacio de Gobierno. Es decir, ninguna persona, ningún ciudadano puede oponerse o desobedecer una orden judicial. No importa si es el presidente del Congreso. Yo creo que allí el señor Soto ha pecado de desconocimiento de las normas. Es un abogado, ¿eh? Sin duda, pero finalmente lo está haciendo completamente mal. Eso demuestra que él no conoce las normas o demuestra un carácter autoritario en su comportamiento como funcionario público, que puede ser pasible de un proceso penal también, de desacato y desobediencia a la autoridad, si es que se diera el caso y él no lo permitiera. Ahora, para que esto no sea posible, tiene que haber una orden de él hacia alguien que ejecute la imposibilidad de que la policía con una autoridad fiscal, con una orden judicial, le entre a una oficina. Eso va a ser bastante complicado. Yo no creo que ningún policía acepte una orden del presidente del Congreso cuando tiene al frente una resolución judicial que habilita al fiscal a ingresar a unas oficinas, en este caso del Parlamento, ¿no? Bueno, toda esta declaración, por lo que dice usted, absolutamente fuera de la ley, que puede calificar como obstrucción a la justicia o como amenaza de hacerlo, se produce cuando la Fiscalía se propone investigar a 5 congresistas que ellos están solicitando medidas de sanción contra el fiscal de la Nación. Explíquenos qué cosa está pasando en nuestro país para que cada vez con más frecuencia los justiciables se sientan por encima de la justicia. El caso más extremo, naturalmente, es el del señor Vladimir Cerrón, que considera que él no ha sido condenado por la justicia, sino por la injusticia, y que tiene perfecto derecho a darse a la fuga. Y esta opinión es respaldada por sus congresistas de Perú Libre. Lo que ocurre es que muchas cosas, Fernando, la política o los políticos actúan frente a sus electores, por decirlo de alguna manera, o frente a los grupos a los que ellos se dirigen, contraviniendo la norma. Evidentemente, todo ciudadano tiene que sujetarse al sistema de justicia. Y el sistema de justicia establece las formas y los procedimientos en los cuales una persona puede ser investigada. En este caso, el reclamo de los congresistas simplemente es un reclamo. Ellos lo que sostienen es que tiene que investigarlos el fiscal de la Nación. Pero ayer el juez Checkley, en una circunstancia propuesta por la ex fiscal Benavides, ha señalado que la doctora Espinosa puede investigar sin ningún inconveniente, pese a que no es la fiscal de la Nación, sobre todo porque la coyuntura que se presenta en estos casos, donde el fiscal de la Nación, quien tendría que investigar, es más bien un testigo, con lo cual él no podría investigar. Entonces, a quien corresponde es a la fiscal suprema, que no está involucrada en estos casos y que por junta de fiscales ha sido autorizada a investigar. Eso es lo correcto. Pasa lo mismo en el caso de los congresistas. Pretender denunciar a la fiscal que te está investigando bajo un esquema que evidentemente no es un tema criminal, pues es alguna manera de burlar o generar unas defensas sin sentido y que no van a llevar a ningún lado su defensa, ¿no? Por otra parte, como hemos mencionado ya, visto el allanamiento a la casa del expresidente Martín Vizcarra, tanto en Lima como en Moquegua, así como a la casa de su exministro y colaborador Edmer Trujillo, que fuera ministro. El señor Vizcarra dijo que él había solicitado esa medida fiscal judicial. ¿Eso es posible, que un justiciable solicite que se allane su domicilio? A ver, el allanamiento es una medida de fuerza, Fernando. Y es una medida de fuerza que tiene como sustento alguna necesidad inmediata por parte del fiscal que es valorada por un juez. Entonces resulta un absurdo pedir que te allanen porque es una medida de fuerza. Lo que hubiera correspondido en todo caso es que la defensa o el señor Vizcarra entregue lo que la fiscalía está buscando. No
presentar un escrito señalando que se acerquen a su casa. Eso es un esquema que no tiene ningún sentido legal, por decirlo de alguna manera. Simplemente, en todo caso, o en el mejor de los casos, estaría mostrando su disposición a entregar la información que le sea solicitada. Pero eso no amarra ni condiciona a la Fiscalía a hacer su trabajo. ¿Qué sentido tiene allanar el domicilio de una persona que se sabe objeto de una investigación y que ha pasado tanto tiempo desde que se han producido los hechos que se sospecha ha cometido? ¿Por qué esperar tanto para allanar? Entiendo que la investigación sobre la cual se ha generado este allanamiento es una investigación no tan antigua, más bien reciente. Lo que ocurre es que el señor Vizcarra tiene muchas otras investigaciones antiguas, ¿no? Por lo que pareciera que existe una tardanza o una demora en esta ejecución. Entiendo que esto es muy reciente y que es una de las primeras acciones. Pero reciente, pero él no es funcionario público desde hace varios años, ¿no? Desde hace 4 años. Sin duda. Entonces, lo que ocurre es que, estamos acá investigándolo como funcionario público. Y hace 3 años y medio que ha dejado de serlo, cuando fue vacado. Cuando fue vacado dejó de ser funcionario público. En el año 20. Claro, pero esta investigación, como te digo, Fernando, es una investigación propiamente por el tema de Provías, que donde ya hay detenidos que han entregado dinero, inclusive, que han devuelto la plata que supuestamente formó parte de las coimas, ¿no? Entonces, yo entiendo que el fiscal, por más que él sepa que ha pasado mucho tiempo que ese señor está siendo investigado, en su investigación, si él considera que la tiene que hacer, y ojo que esto es una orden judicial, es decir, ha habido una evaluación judicial de los motivos por los cuales se ha realizado este allanamiento y esa evaluación ha sido favorable, entonces se realiza. O sea, podemos criticar el momento, pero no podemos criticar la acción. Yo creo que es una acción finalmente correcta. Deben haber dispositivos electrónicos que han sido allanados y capturados, que probablemente generen algunos elementos de prueba, ¿no? Finalmente, una última pregunta respecto a la posibilidad de investigar a partir del celular de una persona fallecida. Esta mañana hemos entrevistado al exministro de Justicia, Aurelio Pastor, quien sostiene que carece de fundamento legal la investigación que se pretende hacer en el celular del expresidente Alan García. Hay naturalmente una apelación y el señor Pastor ha invocado un auto firmado por el juez San Martín en febrero de este año respecto a la práctica que se debe hacer frente a la investigación de celulares que han desaparecido. Hay que precisar que acá la investigación no tiene que ver con el dueño difunto del celular, pero sí con otras personas sobre las cuales se busca información ahí. A ver, yo considero allí, Fernando, que no se debe continuar con una investigación o con la verificación de del teléfono de una persona que ha fallecido y sobre la cual ya no se puede investigar. Esa es la premisa inicial de la cual yo particularmente parto. Sin embargo, también se puede justificar o se podría justificar esta acción de verificar el teléfono que fue obtenido a partir de una investigación donde el sujeto investigado ya no existe, ya no está, si es que existieran algunos datos objetivos y reales de que en ese objeto de prueba, en ese teléfono, van a encontrar algo sobre otras personas. Me explico. Se dice, por ejemplo, que es para investigar al señor Nava. Entonces, el fiscal tendría que decirle al juez cuáles son los elementos objetivos que vinculan ese teléfono, además retenido cuando el señor Alan García ya no estaba, ya no era presidente, ya habían pasado mucho tiempo después de haber sido inclusive el señor Nava su ministro, su secretario. ¿Cuál es el dato objetivo que le permite al fiscal señalar que allí va a encontrar algún elemento de prueba? ¿O qué es lo que está buscando? Yo creería que ninguno. Por eso parto diciendo, abrir ese teléfono no tiene más, desde mi punto de vista, que un esquema de distracción o un esquema simplemente para mantener abierto un caso contra el presidente García o su familia o contra el... No hay caso contra García, pero las personas que están allí involucradas podrían estar siendo sujetos de alguna investigación además. Entonces yo considero que no se debe permitir eso. Espero que los jueces retrocedan con esta decisión
que entiendo ha sido apelada, ¿no? Muy bien, señor Fernando Silva, abogado penalista, muchas gracias por habernos dado respuesta a todas las inquietudes que se derivan de lo que nos dijo el primer ministro Gustavo Belancén, así como otros temas de actualidad que tienen que ver con la vida política y judicial de nuestro país. Muchas gracias y muy buenas noches. Fernando. Buenas noches. Vamos a hacer una pausa y retomamos.